El Museo del Oro del Banco de la República, con su sede principal en Bogotá y sus 6 museos regionales en el país, lleva a cabo una labor muy importante de preservación, investigación, divulgación y acceso al público del patrimonio arqueológico colombiano representado en sus colecciones. La colección arqueológica que preserva el Museo del Oro es una de las mejores colecciones prehispánicas en el mundo, en especial por su excepcional muestra de orfebrería que a través de nuestras exposiciones, publicaciones y programación cultural es disfrutada, apropiada y enriquecida por numerosos públicos en Colombia y en el exterior. El museo ha sido además la casa de muchos investigadores colombianos y extranjeros que se acercan a nosotros tanto para investigar la colección como para discutir con otros colegas sobre sus trabajos y compartirlos con el público en nuestras sedes. Estas nuevas conversaciones sobre arqueología, en alianza con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que con tanto entusiasmo empezamos hoy, hacen parte de esta tradición arqueológica que caracteriza al Museo del Oro. Estas conversaciones con expertos en múltiples especialidades de la arqueología serán una oportunidad única para conocer de primera mano sobre los resultados de sus investigaciones y, mejor aún, sobre la trasescena de su trabajo, las historias de su día a día en el campo y en el laboratorio. Serán conversaciones accesibles a muchos públicos y al final de ellas los participantes podrán hacerles preguntas para continuar indagando en temas que sean de su interés. Los invitamos a unirse a estas charlas quincenales para seguir disfrutando de la arqueología, una disciplina que indaga sobre el pasado para pensar y construir nuestro futuro en el presente. Bienvenidos al ciclo Nuevas Claves del Pasado, conversaciones sobre arqueología colombiana que vamos a hacer entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Museo del Oro. Esta alianza se hace con el propósito de la difusión del conocimiento arqueológico. La idea que tenemos es generar espacios para que la ciudadanía en general pueda acceder de manera efectiva a los distintos frentes de investigación contemporánea en el campo de la arqueología. Entre nuestros objetivos misionales del Instituto está la divulgación del conocimiento técnico y científico en el campo de la arqueología. Queremos entonces ampliar los públicos que acceden a esta información. El patrimonio al alcance de todos. El patrimonio es importante en la medida que haga parte de la vida de las personas vivas. Nos interesa pensar en el tipo de público que es convocado a estos eventos. Tradicionalmente en Colombia, cuando se convoca, hemos notado que la audiencia está compuesta por especialistas de la misma corriente o de corrientes afines. El resultado de estos encuentros tiende a ser limitado en cuanto al alcance y puede tener un impacto muy alto para la academia, pero nosotros buscamos que tenga un lugar clave en la vida de otras personas. Entonces buscamos así invitar a públicos diversos a interactuar en conversaciones de interés actual en arqueología. ¿Qué mejor resultado que alguien que vea estas conversaciones que vamos a tener por estos días, le ponga una pausa al video y busque algunos puntos que no entendió o un tema que le interesó? Generar curiosidad e interés es nuestro objetivo. Que cada vez más personas tengan acceso a información sobre la gran diversidad cultural, pasada y presente, y que esto le ayude a tomar decisiones autónomas en su vida. La arqueología contemporánea es muy distinta a la arqueología del pasado. Del coleccionismo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX a la práctica profesional de la arqueología de hoy hay un cambio abismal. De la recopilación de materiales para la exhibición de museos europeos y norteamericanos, a la idea de la reconstrucción del pasado a partir de sus vestigios materiales, tenemos que recorrer un mundo. Para esto se han conjugado aspectos de formación disciplinar, científicos, legislativos, educativos, entre muchos otros. Los museos, como el Museo del Oro, e institutos como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, además de universidades y academias, legisladores, han permitido que estos procesos pasen. La práctica de la arqueología contemporánea y los arqueólogos en sí mismos son muy parecidos a un bricolero.
Cada uno debe emplear y adaptar diferentes técnicas y formas de análisis que provienen de muchos campos, como la geología, la climatología, la ecología, la botánica, la zoología, la física y la química, la genética y la medicina, y utilizar herramientas como la estadística, entender procesos de metalurgia. Deben además utilizar sensores remotos con imágenes satelitales y de drones, asimismo utilizar los espectros, los diferentes bandas del espectro electromagnético con sonares, radares, radares láser que le llaman LiDAR, entre muchos otros, acoplarlos a sistemas de información geográfica, usar modelos predictivos matemáticos, por ejemplo la herramienta de rayos X también es utilizada, entre muchas otras. Asimismo deben tener claros procesos de microscopía y análisis de estos tipos. Todas estas cosas contribuyen a clarificar y a darle sentido a muchas preguntas, como por ejemplo el uso de plantas en el pasado, los cambios del paisaje, el origen de las poblaciones, rastrear migraciones pasadas, las filiaciones y parentesco entre personas que hallemos cuerpos humanos, entre muchas otras. Y esto nos ayuda así a disminuir de forma sistemática la incertidumbre general sobre el pasado por medio de la corroboración o refutación de hipótesis. Estas contribuciones de profesionales y académicos y los intereses de comunidades y administraciones locales hacen que en este momento asistamos a un encuentro importante del reconocimiento del valor que tiene el patrimonio arqueológico y la divulgación de estas discusiones al país, porque, como lo decíamos anteriormente, contribuyen a que entendamos y nos percatemos, además abramos nuestra cabeza hacia la diversidad cultural que ha tenido el norte de Sudamérica, nuestro país Colombia, en el pasado y en el presente. Empezamos entonces un ciclo quincenal de charlas bajo la forma de una alianza estratégica entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Museo del Oro, que esperamos que se prolongue por el tiempo y que tenga entregas que le permitan a la audiencia acercarse a diferentes frentes de trabajo de la arqueología. Además, esperamos que este ciclo de charlas convoque a especialistas de otros campos para abrir las discusiones y examinar en conjunto nuevas formas de aproximarnos al pasado. Les damos entonces la bienvenida al ciclo de charlas Nuevas Claves del Pasado, conversaciones sobre arqueología colombiana. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Estamos en las charlas Nuevas Claves del Pasado, conversaciones sobre arqueología colombiana. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre arqueobotánica y tenemos dos invitados muy especiales, a la profesora Sonia Archila Montañez y al profesor Francisco Javier Aceituno Bocanegra. La profesora Sonia Archila Montañez es asociada al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes con 20 años de experiencia en arqueología en Colombia. Su área de trabajo se concentra en el estudio de las interacciones entre los humanos y el ambiente a través del tiempo y en la construcción de la memoria social, en particular aquella relacionada con el patrimonio arqueológico. Ha desarrollado estudios en arqueología ambiental, arqueología del paisaje, arqueobotánica, patrones de subsistencia y sus relaciones con el cambio cultural. Su producción científica puede localizarse en libros y revistas destacadas como Science, Latin American Antiquity y Quaternary International, entre otras. Obtuvo su doctorado en noviembre del 2000 con el trabajo titulado Characterization of Charcoal Assemblages from Archaeological Sites in the Colombian Amazon Region, a Model Based on Ethnography. Por otro lado, tenemos al profesor Francisco Javier Aceituno Bocanegra, que es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, también con 20 años de experiencia en arqueología colombiana. Sus investigaciones se han centrado en el poblamiento temprano de Colombia, los orígenes de la producción de alimentos, tecnología lítica y estudios de almidones. Su trabajo de campo se ha centrado en la región andina y en los últimos años en la serranía de la Lindosa. Entre los proyectos realizados, cabe destacar su participación en proyectos internacionales como The Role of the Middle Cauca River Valley in Colombia in the early domestication and dispersals of the New World Crops, que fue hecho en el 2011 o a partir del 2011 y financiado por la National Science Foundation, y el proyecto Art Empire Conquest Commerce Crisis,
Culture and the Panamanian Junction, que fue en el año 2017. Actualmente es coinvestigador principal en el proyecto ERC Horizon 2020, Project The Last Journey, The Late Pleistocene Early Holocene Colonization of South America. También ha recibido apoyo del ICANN en investigaciones del Cauca Medio y la Serranía La Lindosa. Ha publicado más de 50 títulos en coautoría con colegas nacionales e internacionales, entre los que caben destacar artículos publicados en revistas como Quaternary Science Reviews, Quaternary International, Journal of Anthropological Archaeology, Journal of Archaeological and Anthropological Science, World Archaeology, entre otros. Obtuvo su doctorado en 2002 por la Universidad Complutense de Madrid en Arqueología Prehistórica. Como les decía, el ciclo de hoy vamos a hablar de arqueobotánica. La idea es que cada uno de ellos nos presente su primera visión en aproximadamente 10 minutos cada uno, y posteriormente vamos a tener una discusión. Entonces, pues sin más, le damos la bienvenida a Sonia. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos cuentes un poco qué es arqueobotánica. Hola, buenas tardes para todos. En primer lugar, espero que se encuentren muy bien y quería agradecer al Museo del Oro y al ICANN la amable invitación para abrir esta primera charla de este nuevo ciclo que se inaugura hoy sobre las nuevas claves, llamado Las Nuevas Claves del Pasado, el cual celebro muchísimo. Entonces, mil gracias por haberme invitado. Lo mismo pues a Javier y vamos con Nicolás y espero que tengamos una muy buena conversación. Bueno, a tu pregunta, Nicolás, voy a compartir una presentación rápidamente para poderles contar y responder de la manera más rápida posible la pregunta que me acabas de realizar. Ok, ¿ya la están viendo? ¿Me cuentan, por favor? Ok. Ok, sí. ¿Estoy? Ah, pero perdón. Me tengo que devolver al comienzo, perdona. Ahora ya. Ya estoy. Estoy en presentación. Ok. Bueno, entonces, para responder qué es la arqueobotánica, me gustaría hacer algunas anotaciones en un lenguaje más sencillo y no técnico. Dicho de manera, digamos, sintética, la arqueobotánica es el estudio de las interrelaciones entre los humanos y las plantas en el pasado. ¿Para qué se hacen esos estudios o cuál es el propósito de la arqueobotánica? Uno de los propósitos principales es reconstruir los ambientes del pasado, es decir, los tipos de zonas ambientales que existieron hace 10.000, 100 años, 50, 500, 5.000 o más de 10.000 años, los ecosistemas del pasado y la composición de la vegetación de esos ecosistemas y algunos aspectos climáticos relacionados. También es importante o se puede utilizar la arqueobotánica para averiguar o para suponer, para hacer hipótesis sobre el potencial de los recursos de vegetales del pasado. Otra razón por la que se hace la arqueobotánica es para conocer estrategias de uso y manejo de recursos vegetales. Ya más adelante les cuento a qué me refiero con eso. Otra razón por la que se hacen este tipo de estudios es para estudiar los patrones sociales asociados a esas, digamos, interacciones entre los humanos y las plantas. Entre esos patrones podemos mencionar varios, por ejemplo, los sistemas de subsistencia o las economías de subsistencia del pasado, los patrones de movilidad de las personas y de las poblaciones en el pasado, algunos aspectos de la interacción social y algo muy importante e interesante, la simbología o los sistemas ideológicos asociados al uso de ciertas plantas en el pasado. ¿Cómo hacemos eso los arqueólogos que hacemos arqueobotánica? Por un lado, estudiamos restos de plantas que nos encontramos en los lugares que investigamos, es decir, en sitios arqueológicos o en sus alrededores, y esos restos de plantas los clasificamos en dos grandes categorías. Unos los llamamos macro restos y otros los llamamos micro restos. Ya les cuento por qué.
La otra forma de hacer arqueobotánica es estudiar la botánica y la ecología de las plantas actuales, y estudiando, también es otra forma de hacerlo, es estudiando la etnobotánica, que se refiere al uso que tradicionalmente poblaciones o grupos humanos no occidentales dan a los recursos vegetales, también los occidentales, pero especialmente grupos que en la actualidad pues denominamos minorías étnicas. También lo podemos hacer haciendo otra práctica de la arqueología que se llama etnoarqueología. También les voy a dar una ilustración rápidamente más adelante de esto. Entonces, sobre cuáles son los restos de plantas que nosotros nos encontramos en los sitios arqueológicos. Hay unos que llamamos macrorestos y que son los que podemos ver a simple vista o a muy baja magnificación, como esos que ustedes ven en la fotografía. Si ven mi cursor, en la mano izquierda arriba se ven fragmentos de maderas carbonizadas. En la mano derecha se ven 4 fotografías en este panel a la derecha, en la parte superior, y esto es una planta de frailejón actual. Y este es un tallo cortado, disectado longitudinalmente de un tallo de frailejón actual. Y lo que ven en la parte inferior de estas 2 fotografías son restos de un tallo de frailejón, pero no son actuales. Se encontraron en un sitio arqueológico muy importante cerca de Bogotá que se llama Tequendama y que está datado que fue ocupado por humanos hace unos 11.000 años. Lo que ven a la izquierda son otros macrorestos, que son semillas carbonizadas, que está tomada una fotografía con un microscopio de baja magnificación. Cada cuadradito de la retícula es 1 milímetro. Y lo que ven a la derecha son fragmentos de parénquima. Eso es lo que nosotros denominamos macrorestos. Ahora, por ejemplo, para darles un detalle de algunos de ellos, los de fragmentos de madera los estudiamos de forma que nosotros podamos investigar o saber qué tipo de madera se usó en el pasado, qué tipo de madera la gente utilizó en el pasado o existieron en el pasado. Para eso hacemos unos estudios técnicos particulares sobre la microanatomía de las maderas, que en las fotografías que ustedes están viendo a la mano izquierda son tomadas con un microscopio electrónico a muy, muy, muy alta magnificación, y son la estructura anatómica interna de las células y los arreglos de las distintas células que forman la madera. Y cuando nosotros vemos, como ustedes ven, cada fotografía es distinta. Esta es diferente a esta es diferente a esta, y así sucesivamente. La razón por la que son diferentes es porque pertenecen a distintos árboles. Es como la huella digital del árbol. Entonces nosotros, cuando conocemos eso, sabemos qué árboles usó la gente en el pasado. Luego están los microrestos, que son los que no podemos ver a simple vista o solamente cuando usamos microscopios muy potentes, como los que ven en la mano derecha en las fotografías, que son granos de polen. El polen que producen las plantas son unos granos microscópicos que no vemos con los ojos nada más y que tienen distintas formas y estructuras internas también de acuerdo a la planta a la que pertenece. Por ejemplo, el que está marcado en el recuadro B es un grano de polen de maíz, que es muy distinto al de otras plantas. Entonces, esa característica de las plantas la usamos nosotros para averiguar el tipo de plantas que se usaron en el pasado. Y con base en esos estudios, por ejemplo, de esos microrestos como el polen, podemos reconstruir cómo eran los ambientes del pasado, porque resulta que el polen se va acumulando en ciertos sitios donde nosotros los recolectamos. Esos granos de polen se encuentran en el suelo, quedan atrapados en los sedimentos, en la tierra, y luego que nosotros los podemos sacar nuevamente de ciertos lugares donde se preservan muy bien y se preservan lentamente a través del tiempo, formando pequeñas capas que podemos datar y podemos saber cuál fue el que se depositó más antiguamente y cuál fue el que se depositó más recientemente. Y eso nos da la posibilidad de saber qué plantas habían o qué grupos de plantas habían en un momento dado del tiempo. En el diagrama que ven a la derecha, en la fotografía, es una representación gráfica de los porcentajes y de las frecuencias de aparición en el tiempo, que está a la mano izquierda, de un sitio arqueológico que se llama Abeja en el Amazonas colombiano, donde se ven en esta gráfica de las líneas de achurado, se ven distintos grupos de plantas. Por ejemplo, si estas rayitas así diagonales son indicadores de bosques de plantas muy húmedas, de ambientes muy húmedos, las otras son indicadores de bosques tropicales, los otros negros son indicadores de bosques andinos. Entonces, en ciertas zonas nosotros podemos saber cómo era el clima de regiones grandes. Y eso es muy importante para relacionarlo con cómo la gente interactuó
o cómo la gente vivió en distintos ambientes. Hay otro tipo de microrestos que también, que tampoco vemos, por supuesto, a simple vista, que se llaman citolitos, que son los que están en la parte de arriba y son unas células que se forman en ciertas partes de las plantas a partir de la sílice que está en el suelo, y algunos órganos de las plantas atrapan la sílice y hacen como una cobertura en algunas de sus células, y eso se queda también en ciertas partes de las plantas, y cuando la planta se muere, eso cae en el suelo y se incorpora en el suelo y en los sedimentos. Y cuando los arqueólogos vamos y excavamos sitios arqueológicos y recogemos muestras de suelo, entre la cantidad de basuras, entre comillas, que recogemos de los sitios arqueológicos, nos encontramos estas células que son también características de ciertas plantas, por ejemplo, de plantas como el maíz y otras varias. Y lo que ven en la foto de abajo son también unos micro restos, y en este caso son granos de almidón. Hay muchas plantas que tienen órganos, como por ejemplo las papas, que son tubérculo, o en algunos otros frutos de muchas plantas se producen almidones. Y esos almidones tienen una estructura celular particular, unas células de almidón, que son granos de almidón, tienen también distintas características morfológicas. Si ven que son distintos los granitos, tienen unas formas diferentes, etc. Entonces eso nosotros también lo encontramos en los sedimentos o en otros sitios que ya les cuento, y los estudiamos para saber el tipo de plantas que usó la gente en el pasado. Pero yo les decía en la primera diapositiva que nosotros hacemos arqueobotánica estudiando etnobotánica, es decir, entendiendo cuáles son las formas de uso de las gentes no occidentales que viven en la actualidad. La señora a la izquierda, en la fotografía de la izquierda, es una indígena muinani que está así cosiendo un budare de cerámica que está en el centro de la fotografía, usando plantas o partes de plantas para hacer la combustión que necesita para cocer esa cerámica, como estas maderas y estos nidos de hormigas. Y las dos personas que están a la mano derecha son dos indígenas Nucac que están en el bosque consumiendo frutos de palmas que están en la parte de abajo en la fotografía. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo la gente usa las plantas de múltiples y muy variadas formas, podemos hacer inferencias sobre, o hipótesis sobre cómo fueron usadas ciertas plantas en el pasado. También les dije que nosotros hacíamos una estrategia que era la etnoarqueología para hacer arqueobotánica o para conocer cómo fue la interacción entre las plantas y los humanos en el pasado. Y entonces eso significa que hacemos trabajos con gentes, poblaciones actuales vivas, para entender cómo usan las plantas y luego poder modelar o hacer hipótesis sobre cómo fueron usadas en el pasado. En la fotografía de la izquierda, a la mano superior, está un señor que se llama Tobías Rodríguez, que es un señor, un campesino del municipio de Ráquira, en Boyacá. Y don Tobías, muy amablemente, me contó a mí y a mi colega Inés Cabellier, durante muchos años, las maneras como él tradicionalmente cosía cerámica de la forma como lo hacían los indígenas antes de que vinieran los españoles. Y en la foto se ven las ollas que su esposa, que es la señora Paz de Rodríguez, manufacturaba esas vasijas y las cosían con unos combustibles que ponían acá en la parte de abajo. Y Inés y yo estábamos investigando cuáles eran los combustibles que se habían usado desde la época prehispánica hasta la actualidad en el municipio de Ráquira para hacer cerámica, que es un municipio muy famoso en Colombia por las materas de cerámica que se hacen. Y entonces hicimos ese experimento con don Tobías y con las personas de su familia, lo registramos como si fuera un registro arqueológico de lo que quedaba después de hacer este experimento de quemar las ollas de la manera tradicional con las técnicas como en la época prehispánica. Nos quedaban estos restos y luego nosotros los excavamos, los recogíamos, los excavamos para estudiarlos en el laboratorio y saber qué parte de las plantas se recupera en la actualidad de lo que se usó en un momento dado en el pasado. Y decía yo que también hacíamos arqueobotánicas para estudiar las estrategias de uso y manejo de los recursos a través del tiempo, y entre esos algo muy importante como por ejemplo las estrategias de explotación o de cultivo y domesticación de las plantas. En estas fotografías que les estoy mostrando aquí son fotos de un sitio arqueológico que está a la mano izquierda en la foto superior, que es esta montañita que se llama Checua en el municipio de Nemocón.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes y yo y otros colegas, también míos de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, hemos estado investigando ese sitio hace varios años y es un sitio de cazadores-recolectores muy antiguo de la sabana de Bogotá que fue ocupado hace 9.000 años por cazadores-recolectores. Y nosotros hicimos unas excavaciones y excavamos varios enterramientos, como los que ustedes ven en las fotografías, pero entre otras varias cosas que investigamos en ese sitio, investigamos la dieta y el uso de los recursos vegetales en el pasado por parte de estos grupos de cazadores-recolectores de hace 9.000 años. El sitio, hay cazadores-recolectores en el sitio de hace 9.000 años, de hace 6.000 años, de hace 7.000 años y de hace 5.000 años. El sitio se ocupó entre 9.000 y 5.000 años antes de la actualidad. Y lo que ven en la mano izquierda son artefactos líticos que se usaron para macerar plantas de piedra, los artefactos de piedra, y que nosotros investigamos para obtener las microcélulas de almidones que se quedan adheridos a esos artefactos y que, porque cuando la gente macera, por ejemplo, un grano de maíz o un cubio o cualquier planta, algunas células se quedan pegadas en los microporos de las piedras y nosotros lo recuperamos y haciendo el trabajo de los microrestos, sabemos qué plantas se usaron en el pasado, que son las que ustedes ven nombradas en la diapositiva. Pero no solamente en los artefactos de piedra, sino también en los cálculos dentales que tenían las personas en esa época, como el que ven aquí en la mano izquierda, y con eso pudimos averiguar que los cazadores recolectores de la sabana de Bogotá de hace 9.000 años y de hace 6.800 años y de hace 5.000 años ya cultivaban maíz, cubios, ibias y otros tubérculos de altura. Ese fue el proyecto para saber sobre la dieta de estos habitantes. Entonces, por ahora creo que dejamos ahí y conversamos ahorita más tardecito. Dejo de compartir la pantalla entonces para que pase Javier. Sonia, muchas gracias. Okay. Le damos entonces paso a Javier para que nos cuente desde su perspectiva qué es arqueobotánica. Abre el micrófono, Javier, por favor. Ok. Bueno, en primer lugar, pues agradecer pues, al Museo del Oro y Alicante esta invitación y bueno, voy a pasar a hacer mi presentación. Voy a recalcar algunos de los aspectos, dijéramos que Sonia no ha tocado. Creo que ella se ha hecho una exposición muy clara sobre lo que es la arqueobotánica, entonces voy a complementar realmente. Pues aquí tenemos en esta primera diapositiva pues ya lo que nos ha planteado la colega Sonia y yo qué puedo añadir, qué podemos añadir acá. Sí, recalcar que hoy día el ADN ha entrado con mucha fuerza en la arqueología. Los estudios de arqueobotánica, vamos a decir, los más tradicionales son estos, luego hemos pasado a la escala micro, como son todas estas partículas de las que ya nos ha hablado Sonia. Bueno, aquí tenemos una diatomea, que son unas algas, pero yo considero esta parte está siendo muy importante. Es verdad que el ADN antiguo ha trabajado más, dijéramos, sobre seres humanos y sobre mamíferos, pero está entrando, bueno, ya lleva varias décadas también en el tema de las plantas. Pues han recuperado, recientemente han identificado el origen del cacao a partir, digamos, de sedimentos que han extraído de cerámica y han recuperado fragmentos de ADN del cacao. Se han recuperado fragmentos de ADN en dientes en Japón de arroz. Entonces, yo creo que, bueno, esto ha llegado para quedarse y creo que va a mandar la parada complementando el resto de los restos o evidencias que trabajamos los arqueólogos y que ya han sido explicadas y que vemos en este gráfico, ¿de acuerdo? Lo macro, lo micro y bueno, lo que ya nos ha explicado. Bueno, ¿qué podemos decir sobre lo anterior complementando para los
asistentes. Algo que es importante, digamos, el trabajo de campo nuestro, no solamente son excavaciones arqueológicas, pero estas ocupan un lugar muy importante y aquí vemos varias imágenes de algunas excavaciones. Aquí, donde les estoy marcando esta parte, sí es importante, porque obviamente aquí, dijéramos, está el tiempo, aquí está, digamos, toda la temporalidad, todos los tiempos durante los cuales fueron ocupados los yacimientos. Y al final, aquí lo que se está haciendo es extrayendo suelos para recuperar microfósiles vegetales. Esto es lo que hemos visto. Podemos añadir, bueno, aquí vemos los dientes. Los dientes son muy buenos para extraer, por ejemplo, almidones y fitolito. Ya lo hemos visto, todo el tema de la escala, de la microscopía. Y bueno, por ejemplo, esto es un yacimiento de la edad de piedra, porque son ocupaciones sin alfarería. Y que lo que vemos en los artefactos líticos, estos son in situ, como los excavábamos, pues para que la gente vea también cómo, dijéramos, de dónde procede todo esto. Pues esta magia también tiene, dijéramos, su recorrido. Bueno, pues aquí tenemos lo que pueden ser cerámicas, que también son muy comunes y realmente pues se le pueden extraer residuos y dentro de esos residuos pues podemos recuperar estos restos de plantas, microfósiles, estos residuos microfósiles, ADN o incluso ácidos grasos, que no es el tema. Pero bueno, quiero decir, la arqueología hoy se mueve mucho a esta escala. Aquí vemos una escala más normal, más dijéramos, cosas que tú puedes percibir pues, a escala normal. Y estos son, dijéramos, pues estos restos. Pues muchos de estos restos, dijéramos, pues proceden de todas estas evidencias y de la Tierra, así, tal cual. Bueno, antes hemos hablado del tema, se ha hablado del tema del polen y bueno, pues acá, digamos, se extrae suelo, aquí son dos diferentes formas, eso es lo de menos ahora, y estas partículas microscópicas, bueno, recalcar algo que dijo la profesora Sonia, es verdad, casi el principio, dijéramos, por el cual luego se puede decir cómo eran, dijéramos, las plantas en el pasado, como ponerle nombre y apellidos, depende, dijéramos, de la morfología. Si todos los granos de polen, por ejemplo, aquí vemos diferentes formas y tamaños, lo mismo acá, si todo el polen y todos los fitolitos, en este caso, fueran iguales, realmente las posibilidades, dijéramos, las posibilidades de información serían bastante limitadas. Aquí tenemos el tema de los lagos. Los lagos son muy interesantes. Esto es en la sabana de Bogotá y haciendo extracciones y, bueno, pues los lagos recogen sedimentos, estudian la tierra y está la historia de la vegetación. Eso es muy importante, dijéramos, porque lo vemos aquí, hay algo que a nosotros nos interesa, ojo, mucho como arqueólogos, son lo que llamamos el estudio de la humanización de los paisajes. Bien, la gente está ocupando, digamos, los espacios, los territorios y obviamente hay un manejo, hay una alteración, hay un manejo de los recursos de diferente forma. Bueno, pues todo ese manejo puede quedar en forma de todas estas evidencias que les estoy señalando. Por eso realmente pues esto es como un trabajo de detectives y cada vez son más restos de plantas, unos extraídos en los lagos, como puede ser muy bien el polen, ¿no? Los fitolitos o los contextos arqueológicos. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo como arqueólogos, porque obviamente los climatólogos están ahí. Es muy importante el clima para nosotros, otros temas, otros trabajos de carácter ambiental, pero esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto obviamente es una representación y ¿qué es lo que nos está explicando? Veamos pues un bosque maduro, un bosque ya dijéramos con alteración antrópica humana y aquí vemos claramente, identificamos cultivos, ¿de acuerdo? Entonces dijéramos diferentes tempos, diferentes temporalidades y también diferentes formas y grados e intensidades de manejo, ¿no? Entre, dijéramos, lo que serían los cazadores-recolectores que habló Sonia, hasta lo que podrían ser sociedades cultivadoras que todos estamos mucho más familiarizadas. Pues bueno, pues esto es lo que hizo la gente en el pasado, esto todos los arqueólogos buscan las evidencias y aquí es lo que tratamos de hacer.
Aquí lo vemos muy bien, aquí lo vemos muy bien, pasamos de un paisaje aquí prehispánico a un paisaje occidental con los cultivos todos ordenados, y aquí tenemos otras lógicas, dijéramos, dijéramos, de explotación de los recursos. Es decir, la arqueobotánica lo que nos permite, dijéramos, es documentar esa secuencia de cambios de uso del territorio, ¿no? Y obviamente de los recursos, y en este caso de los recursos de las plantas. Eso es una parte muy importante. Luego hay preguntas mucho más concretas que podemos elaborar, pero es algo muy interesante porque nos vamos, dijéramos, a temporalidades muy antiguas. Este es un mapa de Colombia, donde está la región andina y vamos a decir lo que es la Amazonía colombiana, y vemos muchas cronologías, 11.000, 11.000, 12.000, 15.000. Entonces, con esto quiero mostrarle a los asistentes que vean la profundidad temporal, dijéramos, de la presencia humana, lo que es en Colombia. Pues obviamente esa presencia humana ha tenido, obviamente, que pasar por todo un tema de territorialidades y manejo de los recursos, y en este caso todo el tema del mundo de las plantas. Esto es un caso de estudio, y miren lo que hicimos Frontino, estas son las fechas, fíjense, pues es calibrado, pero eso es lo de menos, y todo lo que encontramos, estos son todo almidones. En este caso, aquí lo que se presenta, pues digamos, los almidones, los azúcares, los carbohidratos, se conservan muy bien, y vean, señores y señoras, que nuevamente pues hay diferentes formas. Eso es lo que nos permite, dijéramos, dijéramos, pues plantear cuestiones de carácter humano. Eso es muy importante, como lo planteamos anteriormente, la relación, dijéramos, de los humanos con el tema de las plantas. Por supuesto, el tema de las plantas es un capítulo más del tema del manejo de los territorios. Y hay un tema muy interesante, y ya en estos 2 minutos que me van quedando, uno, la domesticación de plantas. La domesticación de plantas, esto es un gráfico, esto es un maíz silvestre. Pues mire lo que ha hecho, consecuencia de la selección natural y antrópica, eso es muy importante. Pues ahora lo que vemos, estas mazorcas. Este es el caso de los cereales del viejo mundo, como puede ser un trigo raquítico, ahí delgado, silvestre. Mire ahora los trigos que tenemos. Pues bueno, esto es un proceso, dijéramos, de larga duración, y es un proceso que podemos rastrear en el tiempo a partir de evidencias arqueobotánicas y trabajos conjuntos de genetistas, arqueólogos, arqueobotánicos, o como lo queramos llamar. Esto es muy importante porque, obviamente, en las sociedades industriales nosotros no viviríamos, no se puede entender el mundo actual sin la domesticación de plantas o animales. Bueno, esto es uno de los grandes temas que analizamos. Y para ir concluyendo, me diré un minuto, este mapa que les muestro aquí es muy interesante, porque miren, sobre todo la región andina, aquí hay muchas plantas, las podemos discutir, pero quiero que veamos esto, estas cronologías de 9.000, 5.000 años, estamos yéndonos casi en los límites con el final de la edad del hielo. Pues todas estas plantas, muchas de ellas plantas tubérculos rizomatosas, las hemos podido rastrear gracias a estas técnicas. Hace 25 años el polen sí, pero el resto de las técnicas, bueno, las semillas también, pero muchas de las restas microbotánicas estaban en pañales. Entonces eran muy invisibles estas plantas. Las plantas, muchos de estos tubérculos, como vemos acá, lo que pueden ser el sagú, los ñames, la yuca, hay que estudiarlos principalmente a través de esas micropartículas que tienen que pasar por un microscopio para que las veamos. Pues este mapa, hoy día, incluso a nivel internacional, los expertos han planteado, hoy día hay 11 centros, 11 centros independientes de domesticación de plantas en el mundo. 5 son americanos y 3 de ellos están en Sudamérica, y uno es la región, coincide lo que se ha planteado con la región andina de Colombia. Han planteado diferentes plantas, las podemos hablar en el conversatorio. Pues bien, esas plantas que han planteado colegas internacionales nos las estamos encontrando en el registro arqueológico. Qué interesante lo que ya se está planteando. Empezamos a ponerle cara, rostro, fotos. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero yo creo que vamos en una buena dirección. Otra cosa es para qué, que esto, dijéramos, todo esto, el tema del cultivo, de la domesticación. Ojo, nos metemos en cuestiones de carácter, lo asociamos con preguntas de carácter antropológico, ¿de acuerdo? Y para terminar, hay una cosa que tanto se habla, esto es lo que en algunas partes de Colombia
como tristemente toda la región amazónica, ya sabemos lo que está pasando. Esto es lo que le espera a los arqueólogos. Y los arqueólogos tendrán que decir realmente qué es lo que pasó a estos bosques. Realmente haremos una especie de arqueología forense del mundo de las plantas a través de todos esos residuos microfósiles que lleva mucho trabajo recuperarlos, analizarlos, un trabajo muy lento, pero finalmente se dirá la verdad de todo lo que pasó. Bueno, y ahora pasamos a las preguntas. No. Ok. Muchas gracias a Sonia y a Javier. Creo que nos dan nos dejan con un menú de preguntas muy bueno. Quiero darles saludos. Tenemos personas en la audiencia que nos acompañan desde España, Santiago de Tolú, Barranquilla, Bogotá, Guatavita, Cali, Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar por preguntarle a Sonia un tema que me parece muy interesante, y es el tema de los ecosistemas. ¿Cómo se pueden definir esas cosas, o cómo la arqueobotánica nos puede ayudar a entender los ecosistemas del pasado y cómo fue su cambio? Vos mostrabas una gráfica que también creo que Javier mostró algunas de esas gráficas que son muy interesantes y que para los arqueólogos son muy claras, esos movimientos de frecuencias de plantas y todas esas cosas, pero que sería muy interesante, como en palabras coloquiales, contarle un poco a las personas cómo pasan estas cosas. Ok, ¿me están oyendo, cierto? Sí. Sí. Mira, en realidad la reconstrucción de los ecosistemas a partir de la arqueobotánica implica necesariamente un trabajo interdisciplinario con otras áreas del conocimiento de la ecología y de la biología, particularmente con la paleoecología, porque es digamos, el área del conocimiento de la biología que se dedica a estudiar concretamente los cambios climáticos en el pasado. Entonces, la paleoecología se dedica a estudiar los cambios climáticos en el planeta desde que el planeta existe. Pero cuando nosotros hacemos trabajos interdisciplinarios con paleoecólogos, desde la arqueobotánica lo que hacemos es trabajar las épocas de ocupación del planeta donde hay humanos. Entonces, digamos que la arqueobotánica entra a formar parte de ese tipo de estudios, pero los estudios se realizan desde esa misma perspectiva que se hace la paleoecología. Y concretamente lo que se hace es, por un lado, conocer muy bien cómo son los ecosistemas actuales, por ejemplo, los de Colombia, conocer cómo funciona el ecosistema a nivel de la vegetación, de los animales, de todas las relaciones, las interrelaciones sistémicas de un ecosistema como el Amazonas, por ejemplo, o la Orinoquía, o los valles interandinos de la zona, o los bosques secos de Colombia, como los que hay en el Caribe, o los bosques de la costa pacífica. Entonces se conocen primero muy bien, se estudian muy bien esos ecosistemas actuales, y luego se usan las técnicas de la paleoecología y de la arqueobotánica, que son básicamente el análisis de microrestos, de polen y de fitolitos, que se acumulan, como mostraba Javier, en una diapositiva de unos lagos. En los fondos de los lagos, los granos de polen que vuelan, o que se los comen para pajaritos, o que se los comen insectos, eventualmente, por alguna razón, pueden llegar al fondo de un lago, que es un sitio donde está muy tranquilo y se pueden acumular pequeñas capitas, y entonces esa acumulación temporal permite que después, cuando uno toma una muestra de esos fondos de esos lagos, pueda en los sedimentos buscar esas células de plantas, de polen o de fitolitos. Y entonces se usan unos modelos estadísticos en los que se hacen unos conteos y se aplica un modelo matemático para entender cuántos granos corresponden a qué tipo de vegetación o de composición de un bosque. Y así se puede empezar a comprender parte de un ecosistema. Y eso, digamos que se compara con los actuales, y entonces uno puede suponer que, por ejemplo, hubo una sequía muy fuerte, o que hubo un cambio climático por muchas lluvias, o por otro, digamos, evento drástico, como por ejemplo una erupción volcánica o ese tipo de cosas. Y entonces uno puede, estudiando esos sedimentos, extrapolarlo y comparar con qué pasó en el tiempo del sitio o lugar arqueológico que uno está estudiando. Básicamente esa es la manera como se hace. Sonia, hay una contrapregunta ahí que seguramente Javier tendrá algo que decir, pero en un artículo reciente que vos participaste con una
gran cantidad de arqueólogos, ustedes plantean que la huella humana en la Tierra es muy evidente a partir de hace como 5 o 6 mil años, si no estoy mal, y que se va haciendo hace mucho más evidente a partir de hace 2000 años, pues que ya es como que por todas partes ya esto es como, es la Tierra de los seres humanos. Ok, hay muy buena pregunta y la podemos relacionar con algo que Javier mencionó mucho en su conversación y me gustaría que comentáramos los dos, porque realmente en las últimas diapositivas que tal vez mostró Javier, estaba él hablando del impacto del impacto antrópico, es decir, del impacto de las actividades humanas en el planeta. Por ejemplo, que en la época que actualmente se discute todavía, pero ya en algunos círculos académicos es aceptado que existe algo que solo empezó a pasar hace unas cuantas cientos de años, que es lo que se llama el antropoceno, donde se nota mucho ese impacto de los humanos sobre los ecosistemas del planeta. Entonces, en ese paper, ese artículo que tú mencionas, un grupo muy grande de arqueólogos liderados por colegas de la Universidad del Instituto de Alemania, de varios sitios de Alemania, del Instituto Max Planck, hicimos un análisis muy detallado de qué pasaba en todo el planeta a nivel desde los últimos 12.000 o 15.000 años hasta la actualidad, a nivel de la afectación de los humanos, del impacto que han tenido sobre los distintos ecosistemas. Y concluimos lo que tú resumes, que es muy grande la afectación hace unos 5.000 años y que aumentó hace 2.000 o 3.000. Y miren qué tan interesante lo que estaba mencionando Javier, porque justamente eso coincide con el momento en que, por un lado, hay procesos sociales complejos que han empezado a ocurrir en esos momentos. Pero, por ejemplo, hay una reiteración en el cultivo de plantas en muchos lugares, digamos en la intensidad o en la escala en el cultivo de plantas y en lo que llamamos o conocemos para algunos sitios como sistemas de cultivo agrícolas, ¿no es cierto? En algunos otros sitios combinados además con domesticación de animales. Y hacia el 5.000, 4.000 en algunos lugares del planeta. Y luego hacia el 2.000, 3.000 ya hay un impacto muy grande de sociedades muy densas, poblando muchas zonas del planeta, asentadas, por ejemplo, en asentamientos urbanos, en ciudades, donde la afectación es muy notoria. Y tiene que ver precisamente con la interacción de los humanos con los recursos naturales, y muy específicamente con las plantas y con los sistemas de cultivo y agricultura a gran escala. ¿Te apagaste el micrófono? Sí, sí. Javier, vos has hecho una serie de investigaciones que van muy enfocadas como al uso de plantas y también como a ese poblamiento un poco más temprano de acá del norte de Sudamérica, pero específicamente con el uso de plantas y del entorno, que muchas veces se asumía como que las personas no tenían una interacción muy clara, pues o con las plantas específicamente, no usaban específicamente unas cosas, sino que solamente hasta la entrada de las plantas domesticadas empezó como a tener una incidencia, pero en tus investigaciones, que Sonia también tiene evidencias de eso, pero en tus investigaciones, Javier, has visto y has seguido la huella de eso, específicamente como en la región, lo que le podríamos llamar como al eje cafetero, o incluso un poco en Antioquia. Pues, ¿cómo nos podrías contar un poco de eso, ese impacto humano? ¿Qué es ese proceso de domesticación que lo hemos mencionado un par de veces y cómo hace que las plantas se domestican? Vale, pues muy bien. Yo creo que lo de dijéramos, hay una cosa que ya está más, que está probada y es obviamente que hay impactos y los impactos se incrementaron en todas partes, incluso pues en América o Colombia, a partir, dijéramos, de lo que va a ser el mayor peso de las plantas o con el cultivo y los procesos de domesticación. Yo creo en este sentido, lo que pasa que ahora es algo que ya se venía diciendo hace mucho tiempo. Yo lo que creo que ahora sí le estamos poniendo como datos. Yo creo que estamos siendo más precisos, ¿no? Que yo creo que de eso se trata la ciencia. Sobre eso también hay mucho que discutir sobre los impactos, porque, bueno, ahora todos son impactos, bien, pero habría que concretar los impactos, ¿vale? Es verdad, muchas veces también la ciencia se mueve, yo no sé si son paradigmas, no soy filósofo, o modas o tal, pero lo veo mucho, y no hemos discutido, sobre todo en América del Sur y la arqueología de las selvas, con el concepto de manejo del bosque. Entonces ya todo es manejo del bosque. Bueno, bien, está bien.
¿de acuerdo? Pero obviamente que haya 4 Homo sapiens sapiens caminando, ya con que haya 4 Homo sapiens, algo de impacto van a crear. Eso, entonces, yo creo con esto, yo creo que, dijéramos, nuestro trabajo es como empezar a buscarle precisión, y si hay impacto, habría que decir, bueno, ¿qué tipo de impacto? ¿Vale? Eso lo veo. Luego, ¿qué es lo que pasa también con nuestras investigaciones? Claro, mis investigaciones o las investigaciones, pues yo creo que hemos avanzado, pero también empiezo a reconocer todavía las lagunas. Entonces, claro, lo que yo puedo decir no es la verdad absoluta. Yo, ¿qué es lo que puedo decir ahora después digamos, de todos estos años? Yo creo que los 3 que estamos aquí, que tocamos este tema, realmente, dijéramos, sí hay evidencias de cultivos muy tempranos en lo que es el territorio colombiano, ¿vale? Esto es importante. Hace 20 años, yo qué sé, los libros de Reichel Dolmatov, que todavía, pues eran las tesis de Reichel Dolmatov, que todavía, desgraciadamente, hacen carrera entre expertos. Y bueno, entonces todavía siguen los párrafos y dijéramos, lo que él planteó sobre la costa. Bueno, quiero decir, al menos hemos dado un paso adelante y tenemos datos de que la gente sí cultiva. Algo interesante que es lo que se está denominando el cultivo predomesticación, ¿vale? Eso es muy interesante. Entonces, sí, tenemos, voy a hablar en genérico de la región andina, creo que los datos de Sonia y colegas en Checua, de Kendama, van en la misma dirección. Y es más, en la sabana de Bogotá, que tenía el paradigma casi paleoindio, se está desmoronando en el momento que se están buscando las plantas, punto, ¿vale? Entonces, esto es también muy interesante. Entonces, lo que vemos, un cultivo muy temprano. Pues estas gentes que entraron en el territorio colombiano, voy a decir pues, una fecha más o menos el 15.000 calibrado, bueno, espero no confundir mucho, hace como unos 15.000 pudieron estar entrando ya y vivieron la edad del hielo, pero muy pronto, alrededor de 11.000, 10.000, ya la gente estaba usando plantas para su vida diaria y no nos engañemos, pues usar plantas, observarlas, pues dieron el paso a cultivarlas, que cultivarlas no es otra cosa que tratar de poner colonias de plantas, tener muchas colonias de plantas, ¿vale? ¿Qué pasó en ese sentido? Claro, eso luego ya daría lugar a los procesos de domesticación, ¿vale? La domesticación, siendo muy puristas, dijéramos, es casi el surgimiento de plantas nuevas, pero consecuencia de un proceso de selección, ¿vale? Muchas veces una escisión de una población la llevamos a una isla y al cabo de X tiempo tenemos una especie nueva, una población nueva. Eso es lo que hicieron casi los seres humanos con determinadas plantas. Empezaron a aislar dentro de las poblaciones, empezaron a aislar, a seleccionar y al cabo de mucho tiempo, no en todas, algunas que sufren ese cuello de botella, pues empiezan a ser tan diferentes como un maíz silvestre de un maíz domesticado o los cereales, que son unas plantas que se han manifestado. Entonces, claro, la domesticación obviamente pues que es todo un proceso, eso es muy importante. El cultivo, obviamente, para domesticar en cierta manera tienes que estar cultivando. Luego vemos, porque no todas las plantas cultivadas fueron domesticadas, ¿no? Porque no todas, ahí tienen que ver por cuestiones ya casi, dijéramos, de reproducción de las plantas. No es lo mismo plantas asexuales, plantas sexuales, plantas hermafroditas, en fin. Pero es verdad que lo que podemos hablar es que hubo procesos de domesticación. ¿Qué pasa con la domesticación? Pues obviamente las plantas están a mi servicio, las domino, las controlo y ¿qué es lo que hago? Dijéramos, o lo que vemos es, digamos, asegurar o tener más control sobre la forma de proveer tus alimentos. Por eso se habla de la producción de alimentos. Y está claro que la domesticación, ya con ese mayor control, con estas plantas que producen mucho más, pues obviamente es casi concomitante a los impactos, poblaciones que se empiezan a sedentarizar. Sonia habló de los cazadores recolectores, qué importantes, ¿no? Pero luego vemos poblaciones que empiezan a reducir sus territorialidades, a sedentarizarse o, como ya se ha planteado, pues toda la vida en las aldeas, la vida urbana. Y bueno, pues esta carrera se lanzó esta carrera de sociedades cada vez más complejas y sí hay una relación, podríamos decir, de los impactos sobre los ecosistemas y el grado de complejización de las sociedades humanas. Pero bueno, para resumir, creo que tenemos unos datos muy importantes de cultivo, predomesticación, que le llamo,
hay procesos de domesticación, los tendríamos que probar porque, repito, colegas, gente que está, otros investigadores como Piperno y Pielsa, que puede ser un poco el paraguas de los que hemos bebido, pues plantearon la región D1, que se denomina la literatura a punto, nos la ponen ahí. Claro, en D1 hay unas plantas que luego no han tenido mucho peso. Está el sagú, bueno, sí está Dioscorea, está la calatea. Claro, son unas plantas que realmente hoy no tienen mayor peso económico. Bueno, el ñame puede ser. Y la batata, a mí me gusta mucho la batata porque la ubican en lo que vamos a decir territorio colombiano, y la batata sí es de los tercero o cuarto tubérculo más importante en el mundo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Y luego, sobre los impactos, yo creo que hay que sumar más datos. Yo, si me dices, claro, muchas veces en tus trabajos, cuando trabajas es una cuestión de escalas, yo no veo, no he visto, claro, hay algún impacto, pero ver así que estas sociedades, claro, les estoy hablando de lo que es el Holoceno temprano, de 10.000, 17.000. Luego podemos hablar, ver unos grandes impactos. Bueno, habrá yo, claro, no lo he visto, pero tampoco es que tenga las mejores gafas, porque hay que cruzarlo con la información de los lagos y buscar, dijéramos, complementar la información. Pues decías una cosa. Dale, Sonia, dale. No, que yo quería comentar sobre lo que estaba comentando Javier, tan importante la mezclación, porque me parece que quizás, no sé, a lo mejor entre el público que nos está escuchando, hay como algunas ideas que a veces encuentro comunes en las personas. Por ejemplo, cuando piensan, bueno, ¿qué plantas se domesticaron aquí antes de que vinieran los españoles? ¿Qué era lo que la gente comía? ¿Qué era lo que la gente cultivaba? Entonces hay como un grupo de plantas relativamente pequeño que nos han enseñado en la historia de América y de Colombia que los indígenas eran cultivadores, agricultores y que siempre cultivaban maíz, frijol y calabaza, y que estas tres plantas eran muy importantes. Y eso es verdad, eran muy importantes. Y lo fueron muy importantes en América, lo fueron desde el 9000 o desde el 8000 antes de la actualidad. Desde hace tanto tiempo lo fueron. Pero hubo otras muchas plantas y era parte de lo que Javier mostraba en alguna de sus diapositivas y en los mapas tan bonitos que estaba mostrando con las plantas distintas en varias partes de Colombia. Hay algo muy interesante que a mí me parece que es importante que la gente y de pronto que ya en los sistemas de educación nuestros del país empiece como a reevaluar ciertas ideas fijas que hay, por ejemplo, acerca de que solamente hay unas plantas importantes que son esas que mencioné. Javier ha mencionado muchas, casi todas ellas son tubérculos, son otro tipo de plantas que no son cereales, y hay algunas que son vegetales, que son hortalizas, por ejemplo, o que son tubérculos o que son frutos de árboles, a veces de árboles muy grandes, otras veces no tan grandes. Pero todas esas plantas forman un espectro muy grande y muy variado de alimentos y de plantas que se usaron para otras cosas, no solamente para alimentos, sino para otras cosas. Por ejemplo, una muy importante es la coca, otra muy importante es el tabaco, que es una planta muy importante domesticada muy tempranamente en América, y las dos, y que son muy importantes para las sociedades indígenas de toda América, las del pasado y las actuales. Son plantas sagradas, por ejemplo. Y ese carácter es algo muy importante socialmente, desde el punto de vista antropológico. Entonces, ese gran espectro de plantas incluye muchos tubérculos y muchas otras plantas distintas a los cereales, es decir, al maíz, porque en América había el maíz y otra muy importante que era un semicereal, que es la quinoa, que de esa no tenemos mucha información en el norte de Sudamérica, es más en Perú y en Bolivia. Pero ese gran espectro de plantas, donde están los tubérculos como protagonistas, como mencionaba Javier, tanto en las tierras bajas de Colombia, el Caribe, los valles interandinos muy bajos, el Magdalena, etcétera, nos hemos empezado a encontrar muchos vestigios de esas plantas desde épocas muy tempranas, es decir, desde hace 8.000 años, desde hace 7.000, desde hace 9.000. Y en la zona andina, particularmente en la sabana de Bogotá y también en algunos de los sitios del medio río Cauca, a unas altitudes medias que Javier ha investigado y Nicolás también durante tanto tiempo, son
se han encontrado restos de plantas que nos hablan de otros tipos, de otras categorías de recursos alimenticios, como son los tubérculos andinos, que están tan desprestigiados en la actualidad, porque es raro que a toda la gente le gusten los cubios, por ejemplo, o las tibias, o las rúas, que llamo yo. En Boyacá les decimos rúas a unas rojitas, que parecen unas papas rojitas, con las que se hacen unos ajís encurtidos. Es muy raro que la gente consuma tanto como consume otras plantas en la actualidad, pero esas plantas fueron muy importantes para el desarrollo de las sociedades antes de que vinieran los españoles y para nosotros en la actualidad también. Y muchas de estas investigaciones de arqueobotánica tienen también, digamos, la ventaja que hacen ver la importancia de esas plantas, del proceso de uso de esas plantas y cultivo desde hace mucho tiempo y la importancia en la actualidad, como pasa por ejemplo con la quinoa, que se volvió el superalimento actual, ¿no es cierto? Pero eso es una planta milenaria, es el logro de las sociedades indígenas de América, de los Andes, de Sudamérica, ¿no es cierto? Era eso. Vos tocas un tema ahí que es muy importante y que también Javier lo mostró, pues como lo decías en los mapas, pero que es el tema como de la diversidad hacia el pasado. Yo creo que nosotros tenemos una idea muy vaga de lo que son las dietas y que pensamos que la arqueobotánica puede ser un elemento muy importante para ayudarnos a entender las dietas en el pasado y la diversidad en el pasado, pero tampoco tenemos la resolución hasta allá en este momento como para entenderla también. Una cosa que me parece importante resaltar de lo que ambos han dicho y en el recorrido que hicieron, mostrando la temporalidad un poco, es que nosotros pensamos, muchas veces se habla como del mundo precolombino como si fuera monolítico, pues como si fuera una sola cosa. El mundo precolombino es más grande, diverso y profundo en el tiempo que lo que nosotros conocemos como el mundo colombino, ¿cierto? El mundo postcontacto tiene muy poquito tiempo y lo que hemos evidenciado y lo que ustedes han, pues, ven mucho eso en ese espectro de plantas que van identificando, es que la diversidad de usos o la diversidad de lo que nos vamos encontrando va disminuyendo, se va volviendo como un embudo. Pues y en la época actual mucho más, pues. Pero en ese pasado remoto, y vos ahora mostrabas el sitio checo y hablabas que era un sitio de cazadores, y eso es como en una terminología que nosotros tradicionalmente hemos utilizado, pero eso es como una gran pregunta, que Javier lo decía, ¿no? Hace 11.000 años ya la gente estaba cultivando plantas. Entonces, esa idea de que hay unos que son cazadores y después ya son agricultores, eso no es como tan claro. ¿Cómo lo han visto ustedes, por ejemplo, en esas investigaciones? Que me acuerdo hace mucho tiempo, también se pensaba, y Javier hablaba en algunas publicaciones hace mucho tiempo, que yo creo que ha replanteado sobre la idea de cazadores recolectores, pero cada vez nos estamos enfrentando más como la idea de forrajeros, más de personas que tienen una economía muy amplia y que utilizan los recursos que tengan a disposición para predecirlos y muchas cosas. Pero vos, ¿cómo lo has visto, Sonia, esa idea del cazador en ese sitio o en otros? Y ahora también me gustaría un poco que Javier comentara eso desde el punto de vista, y también vos, Sonia, desde el punto de vista de, hay plantas que son marcadoras de eso. Siempre nos dicen, si hay maíz, entonces ya son agricultores. Pues si existen realmente esos marcadores y qué tanto la arqueobotánica moderna nos ha puesto a cuestionar muchas de esas ideas. Dale, Javier, yo creo, ¿no? Vale. Vas tú primero como quieras, no sé. ¿Sí? No, como les parezca. Bueno, no, pues yo qué quiero, a ver, esos son etiquetas que tienen casi 50, 60, 70 años casi del colegio, entonces claro, y muchas importadas, yo creo que no se te ajusta, te ponen muchos problemas. Yo qué te puedo decir personalmente, a mí no me encajan, entonces te pone problema. Ahora bien, ¿qué terminología me invento yo? ¿Qué creo para explicar mis datos? Eso ya es otra cuestión, si tengo claridad o no tengo claridad, pero de entrada, esas categorías son, dijéramos, separadas con límites muy claros de tipo de cajones. Abro el cajón de la historia y veo a los cazadores recolectores, abro y veo a los agricultores, que es una etiqueta muy naturalizada. Yo creo, vale, vamos a poner que existen a lo mejor, o sobre todo agricultores los tenemos más claros, ¿no? Que cómo eran esos primeros cazadores recolectores probablemente estén también muy idealizados, pero bueno, entre esos extremos lo que nosotros vemos es como un proceso.
Vale, en la cuestión de la pregunta de, bueno, explícame el proceso. A ver, hay cuestiones de que, digamos, lo vamos a explicar, hay una sociedad entre medias, un grupito de gente entre medias que entonces tiene características de los agricultores porque tiene el maíz, por decirlo de alguna manera, una de las plantas que es verdad, en cierta manera su impacto tuvo en el mundo precolombino, pero por otra parte tienen las características en su forma, en su hábitus de vida todavía de los cazadores-recolectores, como puede ser la movilidad como estrategia de ocupación del espacio, de explotar, de estar en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que te puedes encontrar en el registro arqueológico? Sí, es verdad, más o menos yo creo que empezamos a tener cierta claridad con la llegada del maíz y de la mandioca también, y de los frijoles, que son plantas foráneas, y sí marcan una cuestión importante. Ahora bien, tendremos que precisarlo, pero esas plantas... Además, el maíz se conserva muy bien, el frijol también. Ojo, hay frijoles silvestres en Colombia que todavía no sabemos cuál es su historia, que habría que ver. Pero entonces, para responder, vemos que realmente unas gentes que tienen, por una parte, son rasgos de cazadores-recolectores y por otra rasgos vamos a decir agricultores. Entonces, claro, ¿cómo los defino? No los puedo definir de forma excluyente. Entonces, hay otras categorías, sociedades productoras de alimentos, cazadores cultivadores. Hemos creado una serie de categorías, al menos en ese segmento, como forma de figurar la explicación. En ese segmento, en la mitad del segmento, como el dial de la radio, vemos etiquetas que, bueno, lo que digo, cazadores, cultivadores, horticultores, también se utiliza mucho en la arqueología americana, es horticultor, y dice, ¿qué son horticultores? Lo vemos, ¿no? Los libros, estas autoras que hemos mencionado, bueno, se cultiva a pequeña escala, eso es importante. La escala es muy importante, porque claro, la agricultura se ha asociado con sociedades plenamente sedentarias, sociedades más complejas. Entonces vemos, por ejemplo, horticultores, es una categoría que dice, bueno, hay plantas, incluso en algunas definiciones dicen plantas silvestres, semidomesticadas y plantas domesticadas en sociedades de pequeña escala que probablemente todavía, pues obviamente, su forma de vida pues pueda ser algún tipo de agregación, pero puede tener rasgos muy dijéramos, de sus ancestros cazadores-recolectores. Entonces, al menos esto es un proceso donde, dijéramos, muchas veces la separación es difícil y tratamos de caracterizarlos ahí dijéramos, en la mirada. A mí me parece eso que es importante, porque en esos extremos de estos segmentos podemos tener muchos pasos. ¿Cuáles serán esos pasos? O las economías de baja producción de alimentos. Tenemos varias categorías que nos hemos intentado meter para explicar, ojo, hay algo que no me encaja, vamos a decir, en el concepto de cazador-recolector puro, sí es que existe, pero tampoco me encaja, dijéramos, en esas sociedades agricultoras, cómo no las imaginamos y cómo las estudiamos. Lo que pasa es que, claro, muchas veces en la historia proyectamos imaginarios muy occidentalizados, ¿no? Entonces proyectamos ideas de cómo tenían que haber evolucionado las sociedades prehispánicas y la agricultura y las plantas domesticadas les llevó a dar un paso hacia la civilización. Graso error, lo vemos para terminar. Yo me encuentro, bueno, creo que me encuentro, identificamos un maíz, pero la gente sigue viviendo igual. Eso ya lo han dicho otros arqueólogos americanos, han hecho análisis de isótopos en los huesos y han visto, esto parece ser que no comen todavía mucho más, a pesar de que conocían la planta. Entonces, esto es el maravilloso mundo de las adaptabilidades humanas y de las diversidades. Punto. Sonia, una cosita antes, es que me hizo acordar, Javier, y que yo creo que vos, con tu trabajo etnoarqueológico, pues, y con el trabajo botánico, has buscado mucho, en ese libro de Hartley, que se llama The Gobbler, empieza, el pasado es otro país, allí hacían las cosas diferentes. Y siempre queda la idea que nosotros, y yo creo que sí es verdad, que nosotros muchas veces interpretamos el pasado a la luz de lo que nosotros vemos. Y vos has hecho un trabajo muy interesante, lo que estabas mencionando ahorita con los campesinos en Boyacá, tratando de interpretar de otra forma esos sitios. Entonces, eso te ha llevado a cuestionar mucho la idea del cazador neto, que es lo que estaba planteando Javier. Yo creo que ibas por ese lado, pero me quería como dar esta pequeña introducción. Sí, no, muchas gracias por la anotación, muy pertinente, porque me ayuda a hilar mejor la idea que quiero expresar.
Y es siguiendo un poco el argumento, pues lo que nos ha comentado Javier en esta última intervención, que me parece crucial y muy importante. Quizás también, sobre todo para contarle a la gente no especialista, no a los académicos, arqueólogos, ni a nuestros colegas, sino a la gente de otras especialidades o de otras corrientes, o a la gente común y corriente, contarle que nosotros tenemos, digamos, unas dificultades al aplicar ciertos conceptos, porque usualmente la antropología y la arqueología han usado modelos explicativos sobre la evolución de las sociedades humanas muy rígidos y muy ortodoxos, que Javier los mencionaba como esa interpretación desde Occidente de cómo es que tuvieron que vivir las gentes en el pasado y domesticar plantas y entonces volverse complejos y volverse estados, imperios y civilizaciones. Eso es una visión muy occidental. Es una visión muy vista desde nuestro lado, desde nuestros ojos, de qué es el desarrollo, de qué es el progreso, de qué es la evolución. Y ese modelo tan rígido que la antropología misma ha, digamos, desarrollado durante toda su historia, durante más de 200 años, y la arqueología también lo ha retomado y que, digamos, ha permitido avanzar de muchas maneras a las dos disciplinas y pues nos han permitido entender muchas cosas, también nos pone en camisas de fuerza. Nos pone en unas camisas de fuerza que no nos dejan ver otras posibilidades y otras opciones. Y lo que tú mencionas, Nicolás, de esa, digamos, de la mirada hacia las sociedades contemporáneas, no occidentales, como las indígenas o las campesinas, que tienen modos de vida menos industrializados o menos, digamos, occidentalizados, que todavía mantienen algunas actividades tradicionales, como por ejemplo la de manufacturar vasijas de cerámica con las manos, o las de manufacturar canastos a partir de fibras vegetales con las manos, sin usar máquinas o haciendo usos muy relativos de máquinas, nos pueden aportar con su conocimiento sobre cómo ellas manejan las plantas o los recursos naturales, nos pueden aportar mucho para pensar en las sociedades del pasado, alejándonos un poquito de nuestro propio sesgo occidental y modelo occidental. Es lo que yo he hecho un poco con esos trabajos. Ya termino la idea porque quería complementar una cosa que me parece muy importante que Javier estaba diciendo y que tú se lo estabas haciendo caer en cuenta mucho sobre esas categorías rígidas del cazador y el recolector. Yo trato de, como Javier, lucho arduamente para quitarme la categoría de cazador-recolector, porque yo tengo en mi cabeza una caricatura como de un cazador, como de una de esas caricaturas viejas del siglo XVIII, del siglo XIX, como de un semi-humano, semi-mono, con un mazo, desnudo, viviendo en una cueva. Y por supuesto que eso es una caricatura, ¿no es cierto? Entonces, yo lucho mucho para quitarme esa rigidez de esas categorías. Creo que es muy importante lo que Javier menciona, de pararse como si estuviéramos en el dial de un radio en la mitad y buscar las categorías intermedias que nos hablen mejor de cómo es que la gente vivió y de los procesos del pasado, sin encasillarlos en que tienen que ser solo cazadores, solo pescadores, solo agricultores o solo horticultores. En el caso de mis investigaciones recientes relativas a sociedades muy antiguas de Colombia y al uso de los recursos vegetales, yo he estado cambiando mi perspectiva teórica y conceptual para interpretar a estas sociedades, tratando de dar un vuelco menos antropocéntrico en las interpretaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no centre la interpretación de cómo los humanos decidieron que debían usar una planta o decidieron que debían cultivarla o domesticarla o el animal o hacer tal cosa con eso, no, sino ver realmente cómo fue una interacción y cómo las plantas y los animales mismos, como las piedras o como el paisaje o como un fenómeno de la naturaleza, tienen una incidencia muy, muy grande en las formas de vida de las sociedades. No somos solamente los humanos decidiendo y diciendo qué es lo que nos interesa y por qué usamos una planta, por qué no. A veces los humanos terminamos comportándonos porque las plantas o los animales también influencian nuestro comportamiento con sus maneras de vida que tienen. Todas las formas de vida del planeta tienen una influencia y pueden interactuar con nosotros, pero la interacción no es solamente de los humanos hacia allá, sino también es al revés y viceversa. Y eso es una cosa más compleja
que la que de un modelo rígido de decir, un día los cazadores recolectores de la sabana de Bogotá decidieron quedarse quietos y volverse agricultores de maíz. Eso no fue así, definitivamente no. Javier, un minutito te doy para que pasemos a las preguntas del público, que hay unas preguntas muy interesantes. Ok. Vale. No, yo quería entonces concluir todo esto, porque además me parece que estamos tocando un tema que sobre todo el público se lo está haciendo, sobre todo en relación presente-pasado. Bueno, pues tenemos todos unos conocimientos de planta que forma parte de un gran legado, pero luego un legado muchas veces que desde el presente yo creo que no sabemos valorar, porque se me viene a la mente los Nucamacu, podrían ser un ejemplo, los Nucamacu que registró Gustavo Politis, ellos conocen las plantas domesticadas, conocen el metal, pero casi eran cazadores recolectores, los que más se movían. Tendríamos un ejemplo vivo, un patrimonio etnográfico que nos lo hemos cargado, la sociedad actual, sin entrar en los detalles, nos lo hemos cargado sin valorarlos. Y esa gente que demostró, casi nos solucionó el problema antropológico y evolutivo. No lo solucionó. Mire, si conozco la yuca, conozco el maíz, pero que no quiero tener 20.000 hectáreas como los cultivos de palma. No me interesa o lo que sea. Y no lo hemos cargado. Y luego hay otras cosas. Los 12, no sé cuántos, no tengo los datos de la coca, pero no sé cuántos, 2 o 3.000 o 4.000 años los indígenas manejando su coca. Y no fue un problema. El problema lo crearon los blancos con la coca, que empezaron a matarse con la coca. Entonces, y ellos vivieron, es un conocimiento, lo que quiero decir, que es un legado que también, que deberemos por lo menos, ojo, esto sin llegar a una idealización de que tampoco pues había violencia y que no quemaba los montes, porque probablemente también, y ojo, esto que lo sepa también el público, hay unas extinciones de animales que la gente del pasado lo hizo, pero bueno, hay cuestiones que viene bien recordar a las sociedades, a la gente actualmente, ¿no? Sobre lo que es ese mundo, el legado indígena, en este caso el legado en relación con el mundo de las plantas. Stop. Bueno. Es lo que quería como... Tenemos una gran cantidad de preguntas, desde algunas, tenemos preguntas de Perú, tenemos preguntas, hay unas muy complicadas. Pues hay unas como muy específicas de metodologías que no sé si saben un poco, pero bueno. Una cosa que me parece interesante resaltar y que me gustaría que quedara ahí, y no la estoy poniendo en boca de los dos investigadores que invitamos, sino que si quieren me la echan la culpa a mí, es esa idea de la coevolución, y es básicamente que es que las plantas también nos domesticaron a nosotros. Pues, exactamente, en mi boca lo puedes poner. Sí, pues hoy veía un meme que decía que las plantas nos domesticaron porque nosotros nos morimos y ellos utilizan el pedazo del carbono que nosotros dejamos en la tierra para ellas constituirse. Aunque eso es un poco más atmosférico, pero bueno, es muy interesante. Bueno, hay varias preguntas de una persona que se llama Claudia Niño, de Cristian Camilo, también tiene una pregunta un poco con ese fin en términos de la preservación, ya les voy a decir, respondimos la de Jacqueline Carrillo, que hablaba si los grupos cazadores-recolectores realizaban cultivos, y lo que hicimos fue desdibujar la idea de cazadores-recolectores, ¿cierto? Sí. Pero, bueno, por ejemplo, nosotros podemos rastrear de dónde vienen las plantas. Específicamente hay 3 preguntas que nos hacen sobre si sabemos de dónde viene el maíz doméstico. Yo sé que sí, pero me gustaría que lo contara alguno de ustedes o los dos. Pues, no sé, Sonia, dale, contanos un poco sobre el maíz doméstico y su origen. Y creo que Javier después puede complementar un poco sobre escoges una planta que quieras que nosotros usemos aquí en Colombia y su origen y un poco cómo lo rastreamos para abordar esa temática general que nosotros también vemos como temas de movilidad de plantas con humanos. Ok, de pronto le propondría yo a Javier que conversáramos sobre el maíz y sobre el frijol, que él lo ha trabajado tanto en varios de sus trabajos. Yo pues no me he concentrado específicamente en el maíz porque eso depende de lo que uno encuentre un poco en los sitios. Mi interés último en la arqueobotánica con respecto a las plantas alimenticias ha sido en los tubérculos de altura.
pero por supuesto que, pues porque para mí los tubérculos de altura, que son esos que mencionaba, el cubio, la ibia, las rúas, la racacha, la papa, son plantas alimenticias muy importantes dentro del espectro de dieta de muchas poblaciones prehispánicas y como Javier lo mencionaba, hasta hace 20 años o 20 años atrás nosotros no teníamos ni la menor idea de si eso se lo habían cultivado aquí o no. Todos nos imaginábamos que había venido como por arte de magia por allá de México o de Perú, pero no teníamos información. Y eso tiene que ver con tal vez una de las preguntas que no sé si estabas mencionando, Nico, que es sobre la preservación. Es que en la zona tropical, como Colombia y Ecuador, pero en Colombia particularmente, en Panamá también, el clima del trópico no permite que se conserven los restos de plantas completas. Aquí no, es raro que se conserve una planta desecada de maíz como si ocurre en México o en Perú, por las condiciones ambientales de los sitios arqueológicos. Aquí en Colombia no. Entonces se conservan carbonizadas o células como las que Javier y Nicolás y yo hemos estudiado. Entonces, sobre el maíz es un problema muy complejo, pero lo que yo sé con las últimas informaciones que he estudiado es que gracias a los estudios de ADN, que también Javier mencionó, la importancia de los estudios de ADN para poder rastrear la historia filogenética de las plantas y para poder rastrear y averiguar el origen de una planta domesticada, de qué plantas silvestres provino y geográficamente dónde se ubicaban esas plantas, hay que hacer estudios de paleogenética de las plantas. Y las últimas investigaciones que se han hecho, sobre todo en Perú y en México, con respecto al maíz, apuntan a refrendar y reiterar la idea, reforzar la idea del origen del maíz en el Valle de Balsas, en Oaxaca, en México, en el occidente de México, centro-occidente de México, en el estado de Oaxaca. Allí en esa zona, desde hace 7.000, 8.000 años, se empezó a domesticar el maíz a partir del teosinte, que era esa plantica chiquitica que Javier les mostró en una fotografía. Desde ahí, esa planta se dispersó a través de Sudamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, yo podría pensar que con lo que sabemos en la actualidad, el origen de esa planta existió allá. Hay una discusión sobre si en Ecuador existió de pronto otro foco de domesticación de maíz y quizás en algunas zonas de Perú, pero todavía no estamos muy seguros de eso porque no hay suficientes estudios. Sin embargo, lo que es interesante no solamente de dónde fue que se domesticó por primera vez o de dónde proviene, es algo que también mencionábamos ya antes y es el proceso que eso implica. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, tanto en la zona de la costa como en la zona de las montañas de los Andes, hubo varios momentos en que se introdujeron distintos tipos de maíz ya manipulados. No es uno solo, sino maíz. La palabra maíz ya significa manipulación porque realmente no hay un maíz silvestre. Lo que hay es un primo del maíz, primo hermano, que es el teosinte. Pero no hay un silvestre maíz como si hay frijol silvestre, como hay otras plantas silvestres. Entonces aquí, para responder a la pregunta de dónde vino, lo más posible es que haya venido de Centroamérica o que en algún momento, si fue primero de Centroamérica, Ecuador, en algún momento haya otros movimientos hacia el norte de Sudamérica, es decir, hacia Colombia, porque todo es un proceso muy complejo, ¿no es cierto? Lo otro importante de eso es, desde el punto de vista antropológico, que no lo podemos olvidar, es que las plantas no viajan solas. El maíz no caminó solito desde Oaxaca hasta Bogotá, no. Yo lo encuentro en la gente que vivió en Checua hace 8.000 años. Javier lo encuentra en el Cauca Medio hace otros 8.000 años, o en la Lindosa hace 10.000 o más o menos. Entonces él no caminó solito, él fue traído por gente. Hasta acá no volaron los polen de maíz, lo trajo gente. Entonces eso habla de la interacción entre los grupos humanos del pasado. Esa parte que estás poniendo es muy interesante, que es un poco como ecología humana y de relaciones sociales, y que creo que es una parte muy importante de todo esto. Me acuerdo que Nico en su tesis doctoral decía que los movimientos de plantas, como en el Gran Trópico Americano, no requerían de migraciones, sino que era de contactos humanos que se intercambiaban cosas, y que por eso las plantas rápidamente, y que por eso el maíz, que se domesticó aproximadamente hace 9.000 años, donde decías, pues es que es la hipótesis, que hay algunos sitios allá que excavaron ella, y Piperno y Raner, se movieron tan rápido. Incluso lo tenemos en Puerto Rico hace 8.000 años, lo que también indica
que hay movimientos insulares, pues que hay movimientos por el Caribe bien interesantes ya hace 8.000 años, teniendo en cuenta pues que esas islas no están tan lejanas y que no es mar abierto ni cosas así, pero que es una cosa muy interesante. Ahí estabas también mencionando una cosa que me parece que es muy importante y que es clave con respecto a los tubérculos andinos que has identificado y que me dan pie para hacerle una pregunta a Javier. Y es que tú los identificas desde muy al principio y después pues, desde muy temprano, y después vas encontrando como procesos de domesticación, y esos puede que sean procesos de domesticación como autóctonos, ¿cierto? Pero si Javier nos puede contar un poco, porque nosotros en una investigación identificamos uso como de pues almidones de frijoles y que no eran como muy tempranos, y nos vamos dando cuenta, sin que sea muy fácil identificar, las investigaciones genéticas sugieren que vienen de una parte, pero entonces como si la gente ya tuviera unas prácticas de cultivo y simplemente introducen cosas que probablemente sean más productivas. No sé si Javier nos puede contar un poco como esa historia como de los frijoles de una forma muy resumida. Bueno, joder, es que hay muchas cosas que se han tocado. Sí, pero, vale, no. Bueno, pues dos cosas. Quiero decir una, que pues pues como ha dicho Sonia, pues hoy la genética nos está ahorrando mucho trabajo hoy día, porque pues se pueden hacer el seguimiento de la distancia entre poblaciones denominadas silvestres y las otras, sobre todo a partir de hacer el seguimiento de los genes de la domesticación, ya saben, porque eso es un cuello de botella y te identifican casi los genes tal, no en todas las plantas. Ojo, hay plantas que se sabe mucho y hay otras que no. Afortunadamente el frijol se sabe bastante también, y el frijol sí lo sabe, el Phaseolus vulgaris, ¿vale? Es digamos, ubicado por la región de Cuzco, más o menos, como que podría proceder de ahí su distanciamiento con unas poblaciones silvestres. Digamos, ellos se van a, pues obviamente, pues como todas las otras plantas, se van a expandir. Yo, ¿qué diría? Dos cosas. A través de, digamos, de estos microfósiles, microresiduos, en Colombia hay un frijol silvestre que te lo puedes comer. El nombre científico es Phaseolus dumosus. Muy interesante. Phaseolus dumosus. Ahí le dejo. Ojo, estoy hablando, aquí hay que ubicar el tema del cuándo. Es importante. Yo creo que estamos de acuerdo que las plantas, hay cultivos muy tempranos y hay unos procesos de domesticación temprano, y las plantas empezaron a viajar, ¿vale? ¿Cómo viajaron exactamente? Lo hicieron. Es increíble pasar de la selva, subir a los Andes, bajar a la costa, ir al Istmo de Panamá, toda la región de Colombia, pero los datos son lo que nos dicen. Y luego, obviamente, tenemos las lagunas de ponerle una fotografía cómo eran, porque eran poblaciones demográficamente no eran muy altas. Entonces, pero la evidencia nos dice que circulaban, y probablemente con una razón de ser. Estabas circulando, estabas permitiendo la circulación de recursos alimenticios. Entonces, muy probablemente, pues eso es lo que nos dice. Y en el caso de los Phaseolus, claro, en mi caso, lo que yo creo, mi hipótesis, que ese paquete de plantas, vamos a decir, domesticadas, foráneas, yo creo que eso al final del Pleistoceno, al final del Pleistoceno temprano y el medio, alrededor de un 7.000, si quieres, alrededor, 7.000, 6.000, vamos a ponerle, si ampliamos el rango, podemos acertar más el tiro, ¿no? Eso es lo que, entonces, pero antes, yo creo, en el caso de colombiano puede haber Phaseolus. Yo creo, en mi caso, creo que el dumosus es uno de los candidatos que se podrían estar. Hay una cuestión importante, más cuestión de la precisión taxonómica, claro. La precisión taxonómica es importante porque hay una historia detrás de la precisión taxonómica, pero lo que podríamos decir en el territorio colombiano, en la región, en el actual territorio colombiano, que cuando hay algunas plantas de mucho peso, como las que hemos mencionado, cuando llegan, sí tenemos evidencia de que se adoptan junto a otros hijos. Ya allá tenían muchos hijos, se adoptan, ¿vale? Y al principio no hubo una gran revolución, esos hijos se comportaron bien.
¿vale? No vinieron a traer discordia. Entonces tuvieron una gran familia con muchos hijos, unos vinieron de Mesoamérica, unos eran mexicanos, otros peruanos, y ahí se quedaron. Eso es lo que vemos. Ahora bien, y lo dejo ahí, el tema también, sí, de la difusión del maíz, el peso del maíz, sí, pues no está acabado. Bueno, nosotros es un gran puzzle con piececitas. Los datos que mencionaba de la costa peruana, que mencionaba Sonia, parece que son muy potentes, ¿no? De los maíces, no creo, pues, como pueden ser los nuestros, historias muy tempranas, pero claro, es verdad, cómo bajas de Mesoamérica, tenemos que pensar en poblaciones pequeñas, pero bueno, la evidencia nos dice que esta cosa que eran tan importantes circularon tempranamente, porque yo creo que en cierta manera pues era algo para echarse a la boca. Sonia, me gustaría terminar con una pregunta de Gustavo Vadillo Rey. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Vamos a buscar, hay una gran cantidad de preguntas, muchas de ellas muy interesantes, pero vamos a buscar desde ir respondiendo las preguntas en el transcurso del tiempo. Por favor, mucho gusto. Sí, como ponerlas de pronto en Instagram, las vamos respondiendo poco a poco. Pero hay una pregunta muy interesante de Gustavo Vadillo Rey, que tiene que ver con la diversidad, y es una cosa que vos has estudiado mucho, y se conocen casos de plantas domésticas que luego cayeron en desuso en el país, pero también podríamos pensar en uso de plantas anteriores que hayan venido declinando, y que creo que vos, pues por ejemplo, estabas poniendo el ejemplo de muchos de los tubérculos andinos que son como de uso muy local, pero es porque la diversidad se ha disminuido. Pero quería como que nos contaras un poco de lo que has visto o que has podido apreciar en ese sentido. Bueno, muchas gracias a Gustavo por la pregunta. Muy interesante, Gustavo, porque tiene que ver con varios de los elementos, de los asuntos que hemos mencionado. Digamos, yo creo, yo partiría de una premisa muy importante o de un concepto muy importante inicialmente para responder, y es que el uso de las plantas es un uso cultural. O sea, los grupos humanos usamos los recursos de maneras diversas, de distintas maneras, en distintos momentos y en distintos espacios o lugares del planeta los hemos usado de maneras diferentes. Por supuesto que hay unas cosas, unos elementos obvios de las plantas, ¿no es cierto? Su valor nutricional, por ejemplo, ¿no es cierto? O las características que tienen a nivel nutricional, algunas, que las hacen más apetecibles de alguna manera, a unas más apetecibles que otras, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que hay una parte cultural en la forma como nosotros usamos y consumimos una planta o un recurso vegetal. Entonces, en ese sentido, el hecho de que eventualmente unas plantas, un grupo de plantas o alguna planta particular caiga en desuso, por decirlo de alguna manera, habiendo sido tan importante, responde en gran medida a nuestros constreñimientos culturales y a nuestras decisiones culturales. Entonces, ¿qué pasó con los tubérculos andinos o los tubérculos de altura en países como Colombia? Creo que en otros países de Sudamérica no es igual. Yo no conozco sino el caso colombiano. Pero a mí me da la impresión que en Colombia han dejado de ser, se han puesto impopulares, por ejemplo, porque tienen un estereotipo muy fuerte creado a partir de la colonización española. Y la colonización española, Javier, tú sabes eso, con tus coterráneos, ¿no? No, yo soy muy radical. Me encanta, pero yo no soy muy radical, pero en este sentido sí tengo que mencionarlos porque fueron los muchos que vinieron. No, yo digo en ese sentido. Ok, había muchas cosas que a los europeos y en particular a los españoles que estuvieron colonizando estos territorios no les gustaron. No les gustaron porque tenían sus propias ideas sobre el gusto de la comida, sobre la forma de comer, sobre la forma de combinar los alimentos, tenían su gastronomía, que es lo que se llama eso, ese conjunto de maneras en las que uno, por ejemplo, come. Y entonces no les gustaron algunas plantas, por ejemplo, el maíz. La papa, pues más o menos, pero el maíz, pero los tubérculos de altura no. Y eso se fue estereotipando a través de nuestra historia durante toda la colonia, el proceso colonial, al tiempo que se iban estigmatizando y disminuyendo la importancia y, digamos, despreciando de muchas maneras a poblaciones autóctonas. También se lo hizo con sus propios alimentos.
entraron en el mismo paquete. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un desuso de esas plantas. Pero fíjate, Gustavo, que hay algo muy interesante y es cómo la investigación no solamente arqueológica, sino arqueobotánica y también la investigación biológica, ecológica, de otros muchos, digamos, campos del conocimiento, la genética, han demostrado que el valor de alimenticio de plantas que parecen no muy atractivas es muchísimo mayor que el de las más atractivas. Y entonces han vuelto a ponerse de moda la quinoa, el amaranto, la chía, todas plantas autóctonas de ciertos lugares, algunas de África también, algunas de Asia, como el arroz silvestre, el arroz salvaje que se llama, como el taro, por ejemplo, otras plantas que no son tan populares en el mundo occidental, pero que tienen un altísimo valor nutricional y antropológico, cultural. Y eso, digamos, que las vuelve a poner de moda, pero sí puede ocurrir. Bueno, yo quiero pues darle las gracias a nuestros colegas, a Sonia y a Javier, que tan amablemente nos acompañaron y discutieron. Espero pues que haya sido del agrado de nuestro público. La idea es que se generen muchas preguntas. Nosotros queremos que las personas se vayan con una experiencia que les permita preguntarse sobre muchas de estas cosas, que busquen información. Los invitamos, pues dándoles las gracias a Javier y a Sonia de nuevo. Los invitamos dentro de 2 semanas a una conversación sobre zooarqueología, que les estaremos confirmando la fecha exacta por redes en las próximas semanas. Pues será dentro de 2 semanas, pero tenemos un problemilla ahí que no sabemos si es martes o miércoles. Igual les estaremos confirmando. Y pues nada, bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo, que esperamos que dure mucho tiempo. Nuevas claves del pasado, conversaciones sobre arqueología colombiana entre el Instituto Colombiano de Antropología y el Museo del Oro. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a Sonia y a Javier. Estén muy bien. Mucho gusto. Muchas mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Todo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Chao. Bye.